Lo que hemos visto años atrás, de hecho, el 2023 es considerado como el año, Ajá. como el año más caliente de la historia del universo, de unos registros, ¿va? Entonces, y de hecho, la temperatura ya sobrepasó ese límite de 1.5 grados centígrados. Entonces, ¿qué se va a hacer? O sea, está trabajando en el tema de la acción climática para reducir esa temperatura, porque arriba de 1.5 grados centígrados, o sea, afecta a los ecosistemas, afecta la salud de las personas, afecta al sector agroalimentario, ¿verdad? Por el tema, o sea, afecta a los cultivos, y a reducir los cultivos, imagínense, se reduce, ¿cómo se llama?, la producción. Entonces, eso puede provocar escasez de alimentos o una situación de personas que caen a inseguridad alimentaria. Y en Honduras, de hecho, un informe que se hizo una ONG que se llama FI News, se estimó que 2.4 millones de personas cayeron en situación de inseguridad alimentaria, o sea, que no tenían los activos para, o sea, tanto alimentos, primero son los alimentos, ¿va? Y lo otro es el ingreso para comprar esos alimentos. Entonces las personas cayeron en situación de seguridad alimentaria. Por eso les digo, es un tema bastante, o sea, yo lo miro muy corto, Pero bastante vaya, complejo. O sea, no es complejo, sino que se necesita estructurar una buena, no sé cómo lo es, presentación o es un foro, no sé cómo. Es un tipo foro que se llevará a cabo en el conversatorio. En este caso con dos expertos más, que sería el máster Melchor Rodríguez, que corresponde al análisis de la política económica con tema de pobreza y desigualdad en el mundo, abarcando lo que es la crisis del estado de bienestar y universidad de la pobreza. Al igual a ello también nos va a acompañar lo que es el máster Julio Raudales, abordando lo que es el análisis de la pobreza social con el tema hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe en cuanto a producción y inclusión en la sostenibilidad. Dentro del impacto del tema en general que le venimos a proporcionar. Todos los conozco yo. Mire qué bien. qué bien. Dentro de él se puede abarcar también por parte de ustedes. Nos pueden gestionar o proporcionar un tema en específico en el cual manejen y desarrollen a la perfección para poder llevar a cabo. Dentro de ellos tenemos 5 subtemas, que sería la economía política ambiental y su relación con el grado de formación en la actividad gubernamental y el nivel de responsabilidad del gobierno. No, pero esa área con el gobierno, esos temas del gobierno, más bien área con el gobierno. En segundo apartado es el modelo de desarrollo económico, depredador de los recursos naturales y degradador del medio ambiente. Como tercer punto, la economía política de las políticas ambientales. Ese sería uno de los subtemas que entran también dentro de sugerencias. Sí, porque los dos primeros, bueno, el primero, yo creo que más bien sería una persona del gobierno, por el tema de las políticas. O sea, las políticas las diseña el gobierno, pero las acompaña en la ejecución el sector privado. Okay. ¿Verdad? Y el segundo, por el tema del modelo de desarrollo económico depredador. Depredador, entonces ahí, como sector privado, más bien a nosotros, al sector privado, se critica, ¿verdad? De hecho, este gobierno, que son de izquierda, ellos critican esa situación, dicen que el modelo neoliberal, ¿verdad?, que se ha implementado en el país, que es el que ha contribuido a degradar los recursos naturales. De hecho, hay muchas empresas del sector privado que les han negado la licencia ambiental. Les puedo poner un ejemplo de la empresa que exporta filete de tilapia, que se llama Aquafinca Springs, que están en el lago Yohoa.
ahí a la Secretaría de Ambiente no le renovó su licencia ambiental porque dice que ellos degradan los recursos naturales cuando no es cierto, y más bien ellos en todo el proceso productivo, desde la producción primaria de la tilapia, ¿verdad? Que lo hacen en jaulas, entonces en jaulas flotantes, están así, en unas jaulas esféricas así, entonces hasta que llega, por ejemplo, hasta que la tilapia se sacrifica y se le quita la escama y solo queda el filete, y el filete que se exporta. Pues entonces todas las espinas, las escamas, se utilizan para fabricar biodiesel. Biodiesel, o sea, no se desaprovecha nada, pues. Todo se aprovecha. Todo se aprovecha, entonces esa es una experiencia de buena práctica, ¿verdad? En el tema ambiental. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué otros temas? Porque como cuarto tema a abarcar sería la calidad ambiental como resultado de los mercados competitivos. Y a su vez, y no menos importante, es el quinto, modelos de desarrollo local, alternativas para promover la administración sustentable del medio ambiente. Sí, que son temas muy teóricos eso. Al igual que también es factible que también nos pueda proporcionar, como bien lo mencionaba anteriormente, un tema que ustedes manejen. Siempre y cuando abarque tal vez lo que es la economía en cuanto al medio ambiente. Es que el tema del medio ambiente cada día se va ampliando más. Y por ejemplo, los temas que podría caber ahí es cómo el sector privado contribuye, por ejemplo, contribuye con el tema de la Agenda 2030, porque es que la parte ambiental, o sea, la parte ambiental solo es un componente de lo que es la Agenda 2030. O sea, en la Agenda 2030 está la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Y en la dimensión ambiental tiene que ver, por ejemplo, hay como experiencia, esa que le comenté es una experiencia con la práctica, sí, ¿verdad? Eso se llama economía circular. El hecho de utilizar todo, por ejemplo, esta misma empresa hicieron una investigación para medir el impacto, o sea, la huella de carbono. La huella de carbono es un instrumento para medir las emisiones que emite un producto, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron un estudio desde que se produce la tilapia hasta que llega, ¿cómo se llama?, al mercado, digamos que el mercado de Miami, que es donde exportan. Pero entonces esas son, por ejemplo, son iniciativas. Hay más, hay iniciativas, por ejemplo, en café lo que se llama carbono neutral. Es la única empresa que se dice en Honduras que tiene carbono neutral, o sea, que la cantidad de emisiones que emite la atmósfera se compensan con las medidas que ellos implementan, ¿verdad? Para capturar esas emisiones. Pueden ser con la siembra de árboles. Los árboles contribuyen a reducir las emisiones porque capturan dióxido de carbono, ¿no? Capturan oxígeno. Y a través de las prácticas que tienen, por ejemplo, la cuestión de las aguas residuales, por ejemplo, que tienen, ¿verdad? A través, porque, por ejemplo, en café se da mucho de que las aguas residuales, o sea, las aguas que utilizan para lavar el café, cuando está en uva, que le dije que está en fruta, con la fruta. Cuando está rojita. Sí, exactamente, lo lavan, y esa agua, entonces, a veces esa agua va a caer a los ríos, pero hay muchas empresas que tienen, ¿cómo se llama ya? Esas prácticas evitan que
aguas mieles que le llaman, vayan a caer a los riachuelos. Ese es otro ejemplo. Y hay más, hay otro, por ejemplo, en el tema, los criterios que hay una fundación que se llama Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, que es una empresa que está escrita al COE. Ellos son los que han desarrollado más experiencias en temas, por ejemplo, en las memorias de sostenibilidad de las empresas. O sea, ellos tienen aglutinan como 110 empresas, de las cuales más o menos entre 14 y 5 elaboran memorias de sostenibilidad. ¿Qué es una memoria de sostenibilidad? Es tratar de identificar sus impactos, sus impactos ambientales, y ver de qué forma lo reducen, por ejemplo. ¿Cómo se puede reducir, o sea, los impactos ambientales? Reduciendo el consumo de energía producida a base de combustible fósil, ¿verdad? Como energía renovable, por ejemplo. ¿Cómo es una energía fósil? La energía fósil es la energía que se utiliza normalmente, la que es producida con búnker o con diésel, con búnker básicamente. Qué bueno. Entonces, nosotros por suerte ya hemos estado transitando, tenemos más o menos un 62% de energía que es producida a base de energía renovable, que es eólica, la mayor parte es solar, y una parte eólica que es la que está ahí por Santana, ¿no? Y hay otro proyecto por San Marcos de Colón. Y en energía solar está la que está por el lado, en la zona sur del país, ¿verdad? Entonces eso contribuye a reducir las emisiones ¿verdad? de combustible fósil, porque el combustible fósil es el que produce más dióxido de carbono. O sea, mientras nosotros no reducimos el consumo de combustible, o sea, de diésel, de gasolina, es difícil que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, que es el que más emite emisiones a la atmósfera, y es el que calienta, es el que calienta, ¿cómo se llama? Las temperaturas, porque van a la atmósfera. O sea, primero calienta el agua de los mares, ¿verdad? Es lo que se llama el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño lo que provoca es un calentamiento de los mares, y eso a su vez va a pegar a la atmósfera. Y al calentar la atmósfera, entonces se calienta la tierra. Y eso trae graves efectos. Pues. Entonces ahí donde la política ambiental, cuando a nosotros el licenciado nos habla del impacto económico, viene a dar a lo que afecta, ¿verdad?, el ambiente. La contaminación de no producir energía, entonces viene a afectar todo. Sí, lógicamente. Entonces claro. Por eso es que tienen relación la política ambiental con el impacto económico. Y cuando habla de social es porque hay una manera de socializarse entre sí como dice usted, con los políticos, para que ayude en gran manera para que no lleguen a causar grandes desastres naturales. ¿O no tiene nada que explíqueme? Tiene mucha relación. Lo social es básicamente los impactos que ocasiona a la población. Por ejemplo, la presencia de enfermedades, o sea, el calentamiento de las temperaturas, eso favorece la presencia de enfermedades. Por eso se dice que el COVID-19, o sea, fue provocado precisamente por el fenómeno del cambio climático, porque favorece la presencia de la plaga, ¿cómo se llama? Del virus. Entonces, al final, eso tiene un costo social, porque imagine cuánta plata se gastó, y además el impacto de la pérdida de vida valiosa. Sí.
Entonces, bueno, según lo que estoy observando y lo que usted nos ha estado explicando, entonces el área que ustedes desempeñan como ambientalistas también tienen mucho conocimiento en cuanto a la política se refiere, porque a medida nos iba explicando, iba viendo los impactos económicos que se iban dando de acuerdo a las enfermedades que venían, ¿verdad? Como nos habló hace poco de lo del COVID. Entonces, sí. veo que sí podría haber un foro dentro de Sí, lo que o estamos. sea, yo soy especialista o sea, en el tema de políticas agrícolas y cambio climático, ¿no? O sea, aquí no hay, no hay, como le digo, defensores de medio ambiente. Más bien eso está en contra del sector privado, porque no se trata de eso, pero aquí lo que se propone es contribuir, o sea, el rol del sector privado es contribuir a la reducción a contribuir a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y contribuir, por ejemplo, al tema de tener un ambiente, digamos, un ambiente, digamos que sano, porque hay productores de áreas protegidas, ¿verdad? O sea, dentro del sector privado hay una asociación de productores de productores de áreas protegidas que protegen su parcela, sus tierras, su parcela, pero aquí, o sea, a cambio es muy poco o sea, lo que recibe, porque lo que debería hacerse aquí es que el gobierno, a través de los bonos de carbono, por el hecho de proteger el bosque, se le pague una cantidad por hectárea, ¿verdad? Una cantidad por hectárea protegida, porque eso de alguna manera viene, ¿cómo se llama?, a reducir a capturar los gases para el invernadero, lo absorbe la planta, entonces eso ayuda, pero aquí un desafío es que el tema de bonos de carbono no está muy avanzado como en otros países, entonces sería un desafío, porque ¿qué incentivos le va a dar usted a un productor que protege el bosque y no le da ningún beneficio, ¿no? No tiene ningún incentivo. ¿Y qué va a hacer? O sea, lógicamente que ahí viene el costo de oportunidad. En vez de proteger ese bosque, entonces puede dedicarlo a ganadería depredando el bosque, a ganadería o a otro cultivo. Entonces lo que se llama costo de oportunidad. Porque he visto, o sea, yo soy campesina, he visto que en los cerros, por lo general, cuando nosotros como campesinos sembramos el árbol, el pino, llega una temporada que el pino crece y agarra una plaga. Y entonces he visto ahí cuando viene el medio ambiente por parte de las alcaldías que están en los pueblos, van hacia los cerros a verificar qué tipo de gusano es el que está contaminando esa plaga. Entonces ahí es donde entra el medio ambiente para ver para no hacer pérdidas del bosque, ¿verdad? Para que no se pierdan los ríos Sí, o cosas así. A eso se refiere cuando prohíben de que las personas corten los árboles sin un permiso ambiental. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, yo Ya. no estoy hablando de los productores de áreas protegidas Ajá. que tienen bosque en sus áreas, pues precisamente para preservarlo, para preservar las fuentes de agua, para preservar la biodiversidad y las especies, ¿verdad? Esos son otro tipo de bosque. Sí, o no puede ser bosque, o sea, es que, por ejemplo, el bosque de pino es el que menos captura de gases de efecto invernadero produce. Entonces, es más, o sea, que el que captura más dióxido de carbono es el bosque latifoliado, que le llamamos nosotros, que es el bosque, como por ejemplo, el bosque como la caoba y el cedro. El pino es otro tipo de bosque, porque es bosque de hoja,
nosotros llamamos bosque de hoja ancha, el pino de la hoja pequeña. Y más bien el pino, no, fíjese que el 2013-2014 fue cuando se presentó la plaga de los gorgojos descortejador que dañó, ¿no? Bueno, se estimó que el gobierno emitió un informe y estimó que más o menos 500.000 hectáreas fueron afectadas por gorgojos descortejador. Y en efecto, o sea, la verdad que afectó mucho, pero lo que dice usted, ahí es otra cosa, o sea, fíjese que el pino es resistente a plagas. Es resistente a plagas. A plagas, incluso es resistente, o sea, Dios es tan benigno que nos ha dado bastante pino en Honduras, y el pino, o sea, se quema, o sea, cuando hay esos incendios, que abunda por toda Honduras, el pino se quema, pero se regenera naturalmente. Queda la raíz siempre. Sí, y además que cae la bellota del pino, porque el pino no se seca. Sí. Porque es resistente al fuego. El pino de clima templado. Entonces es resistente al fuego, entonces cae al suelo la bellota, y esa bellota cuando viene el invierno nace. No hace otro pino, pero cuesta que el pino se desarrolle 25 a 30 años para que llegue a alcanzar, o sea, una altura para aprovechar el bosque, porque el bosque hay que aprovecharlo, pero la pregunta es cuándo aprovecharlo. Sí. Sí, entonces es a los 25, a los 30 años, pero el mayor daño en realidad en el pino es con los incendios. Ya. O sea, y es resistente a la... Bueno, en el caso del gorgojo descortejador, sí, la verdad que ese es un caso especial. Y esa plaga, no, creo que ha venido como 3 veces en Honduras, pero la anterior a 2013 fue con el 63. Incluso la logró, como imagínate, en el 63, la logró combatir el gobierno. Y por ejemplo, me contaba mi padre, que paz descanse mi padre, de que él estaba, por ejemplo, él tenía una propiedad con bosque, y de repente escuchaban aquel ruidaje, o sea, que todo el mundo se sorprendía, por 1993, que pasaban los aviones así, y era que pasaban fumigando los árboles, ¿verdad? En aquella, o sea, lo lograron combatir, o sea, el gorgojo, y 2013 no se logró por combatir. O sea, tal vez combatirlo totalmente. Tal vez se mitigó un pacto, ¿verdad? El impacto se mitigó un poco, pero combatirlo completamente no. Pero el propósito del gobierno de cuidar los bosques, yo antes, bueno, en mi opinión pensaba que era para proteger los ríos. No, es que es integral, claro. ¿Es para eso? ¿O? No, es que, sí, o sea, usted protegiendo el bosque, es que protege las cuencas hidrográficas. Exacto, eso. Entonces, claro. Al haber escasez de agua es donde viene la muerte, ¿verdad? Tanto de animales, humanos y de todo, ¿verdad? Claro. Afecta a todo. Claro, sí. Hay una pérdida de lo que es la flora y fauna también del sector donde habitan. Sí, las especies, la fauna, las aves emigran a otros lugares. Por ejemplo, ahora lo va a encontrar usted en los pueblos, ya no va a encontrar